Hola, soy Amanda Cano, madre de Nicolás, un joven de 15 años con autismo que ha transformado mi vida. Mi hobby es conversar, me encanta escuchar y contar historias. Y yo soy María Elena San Pedro, psicóloga, especialista en niños. Trabajo hace 40 años con personas del espectro del autismo y sus familias. El objetivo de este podcast es mitigar el sentimiento de soledad y confusión que atravesamos tantas familias con un hijo con TEA, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones. No pretendemos ofrecer apoyos profesionales o terapéuticos, pero esperamos que nuestras tertulias sirvan como motivación o soporte para muchos padres. Nos encanta que puedan escucharnos. Bienvenidos. Los episodios de esta y la próxima semana tienen dos temas relacionados. Hoy vamos a hablar de ansiedad y la próxima semana de estereotipias. Y vamos a ver que tienen muchos puntos en común. Este tema de la ansiedad es supremamente importante, uno, porque influye directamente en la calidad de vida de las personas con autismo, lógicamente también de sus familias, y dos, porque tiene mucha confusión con el asunto de los problemas de comportamiento. Entonces nos parece muy importante hacer aclaraciones al respecto. Bueno, Amanda, ¿tú tienes algún momento vergonzoso o difícil alrededor de este tema, de la ansiedad? Bueno, sí. Tengo como varios momentos, porque hay algunos que han sido esporádicos. Por ejemplo, que alguna vez creo que quizás lo conté, íbamos en un bus, entonces estaba haciendo mucho calor, no se sabía cuánto nos íbamos a demorar para llegar a donde teníamos que llegar, había mucho trancón, entonces el bus se detenía durante muchos espacios de tiempo y a Nicolás le fue dando como esa ansiedad entonces la forma en que él manifiesta la ansiedad es como con una repetidera de lo mismo. Entonces él decía, íbamos para una cancha, entonces él decía la cancha, la cancha, la cancha, la cancha, y empieza, o sea, como que el cuerpo se le tiembla y empieza a ser más intenso la forma en que repite y la mirada le cambia. Entonces ese bendito bus medio arrancaba un poquito y él se intentaba calmar, pero cuando empezaba, o sea, quedaba otra vez como en el trancón, como él ahí mismo, o sea, y se iba como aumentando, aumentando, ¿cierto? Entonces yo digo que es vergonzoso porque pues el bus está lleno, todo el mundo mira, miran al niño, me miran a mí como señora, contrólelo, y yo como sin saber qué hacer porque no le puedo dar algo específico. O sea, yo sé que el apoyo que le debería dar es decirle en tanto tiempo vamos a llegar o ya el bus va a arrancar, pero es que yo tampoco sabía. Entonces yo no le podía decir como algo concreto a él que lo pudiera ayudar. Ajá. También situaciones de ese tipo en el metro. Una vez, o sea, varias veces como así, como que le empiezas a repetir y se pone ansioso. Pero una vez se llenó impresionante, o sea, no esperábamos porque igual yo tampoco a él le gusta viajar en el metro y a mí me gusta que utilice transporte público para que aprenda, pero pues también a propósito no lo hago pues en horas pico. Ajá. Pero yo no me acuerdo qué pasó esa vez y estaba en una hora que no es costumbre, extremadamente lleno y ahí empezó a repetir, a repetir, a repetir y como la cosa empeoraba y el metro también se detuvo un rato y no arrancaba, empezó a saltar así duro y a angustiarse y a llorar. Entonces, pues, horrible. Y digamos que eso es como esporádicos. Ajá. Como momentos donde Como se sintió momentos ansioso. que uno ve que está muy ansioso. Y si ya hubo una época larga, que fue la época del colegio, que fueron pues 2 años, en los que él prácticamente fueron 2 años de ansiedad. O sea, Tremendo. nosotros veíamos que él como que no estaba bien, ahora es que entiendo que estaba ansioso. Ajá. Entonces, en esa época él no paraba de repetir, o sea, todo el tiempo en todas partes era una repetidera de la misma, como de la misma frase, pero no solamente era como repetirla y decir, por ejemplo, ay, tal cosa,
sino que era tal cosa, tal cosa, tal cosa. O sea, Ujú. se le nota mucho físicamente y en su estado de ánimo, pues que no está bien. Ajá. Y todo el tiempo era así, incluso apretando mucho los dientes, así que le suena, pues, que cree uno que se los va a partir. Em, Uy, no, es que eh, como muy angustiado. Y no era, por ejemplo, cuando tú dices que repetía, no necesariamente estaba hablando del colegio. O sea, se volvió más repetitivo con otras cosas. Exacto, o No era que sea, dijera o tratara de decir que estaba mal en el colegio, no. no. Que Ajá. ahí es donde ahora es que caemos en cuenta, o sea, Ujú. que justo, o sea, yo soy, ay, la peor época fue de los 4 a los 6 años, y cuando caigo en cuenta, la del colegio. Pero Ujú. él no llegaba como expresándose, ay, me aburrí mucho en el colegio y no entendí nada de lo que pasó. Ajá. No, simplemente todo el tiempo decíamos, pero es que Nicolás no para de repetir, pero es que no para de repetir. Pero era esa repetidera Claro. intensa y ese estado como que el cuerpo Tenso. tenso, o sea, como que se ponía así y repite, 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 y Ajá. como con un pitico, pues, o sea, con un tono de voz así como Ok. muy diferente. Sí, muy notorio que sí eran pues como signos de ansiedad, muy notorio. Exacto, entonces esas son pues como más o menos mis recuerdos en cuanto al tema. Pero entonces realmente, María Elena, ¿qué es la ansiedad o el trastorno de ansiedad? Bueno, primero que todo, ansiedad es la anticipación de una amenaza futura. Es como cuando uno está a la expectativa de que algo pueda suceder, algo que sea o potencialmente dañino o algo que va como a entorpecer algo que para nosotros es importante. Entonces, desde ese punto de vista, la ansiedad en sí misma no es que sea mala. O sea, por decir algo, si uno se prepara para una situación que puede ser una amenaza, es importante estar listo o algo que no sabemos cómo va a funcionar. Por ejemplo, vamos a hacer un viaje a un lugar que no conocemos. La ansiedad hace que estemos como activados para estar más atentos a los avisos, a dónde tenemos que pararnos, a las cosas que no se nos pueden olvidar. O sea, la misma ansiedad como que nos activa. O si fuera una situación como que fuera potencialmente dañina, pues es bueno, llamémoslo así, o en términos de los estudios científicos se habla como de que es adaptativo, es útil esa ansiedad que nos prepara para esa situación que es novedosa o que es distinta o que es potencialmente dañina, Ajá. ¿cierto? Entonces no es que la ansiedad sea mala, o sea, no podemos estar planos totalmente ante una O situación sea que nueva. en ese sentido la ansiedad tiene como su ladito bueno. O Exactamente, sea, o una sea, persona que tenga cero ansiedad, entonces va a haber cosas que no va incluso a disfrutar, pues. O sea, no va a tener como esa alarmita en su organismo, ¿ok? o es como Dios me lleve, Dios me traiga, como decimos, ¿cierto? Como que inclusive es lo que te digo, para una situación buena o para una situación que pueda ser difícil o para una situación que pueda ser potencialmente dañina, entonces cero ansiedad significaría no hacer nada, ¿cierto? Ajá. O sea, como que Entonces, el fin del mundo y uno ahí exacto, totalmente sentado, pues no, o sea, se necesita esa alarmita. exacto. O nos dicen mañana hay que evacuar porque puede que haya un desastre. Y si hubiera cero ansiedad, entonces, bueno, mañana veremos. No, o sea, hay que ponerse en acción. Entonces, desde ese punto de vista, la ansiedad no es mala. Esa Ajá. alarma del organismo de muévase y haga cosas, en sí misma no es mala. ¿Qué pasa? Que puede ya ser excesiva en varias situaciones. Entonces, cuando ya esa alarma se está disparando por muchas razones, inclusive por situaciones que no necesariamente son dañinas, ¿cierto? O sea, cuando ya tu organismo se está preparando para un daño potencial, cuando en realidad no hay ningún daño potencial. Ajá. Entonces ya hay una desproporción, hay una reacción desproporcionada que ya en un momento dado puede ser dañina, pero que también es muy molesta, porque ya sería muy permanente. O Ajá. cuando sí se reacciona de esa misma manera ante situaciones muy leves o ante situaciones que en realidad no ameritan toda esa movida del organismo. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se manifiesta? Por ejemplo, yo les explicaba que Nicolás, o sea, es que se nota la diferencia entre tristeza o ansiedad, por ejemplo, porque Ujú.
se pone así súper firme el cuerpo, o sea, como si muy templado todo, y empieza a repetir en un tono de voz diferente. Así veo yo que se manifiesta en él. Pero hay diferentes manifestaciones. Y otra duda que tengo es, ¿las manifestaciones en alguien con autismo son diferentes a las manifestaciones de ansiedad en una persona neurotípica? Yo creo que sí son algo diferentes, porque pues digamos en los que nos llamamos neurotípicos, de pronto va más ligado a acciones o a expresiones que tienen que ver directamente con esa situación, que la identificamos. Por ejemplo, ¿qué te digo? Estamos planeando un viaje y es un viaje en un lugar donde nunca hemos estado. Entonces, claro, esa ansiedad nos lleva a hacer preguntas sobre el tema, ¿sí? Bueno, allá qué idioma se habla, allá qué se come, allá qué costumbres hay, yo qué puedo decir y qué no, por dónde voy a entrar, en dónde voy a dormir, o sea, como que toda la ansiedad va a estar referida a ese mismo hecho, ¿cierto? Y se va a expresar pues en palabras, en de pronto hasta sueños, en que vamos a estar más inquietos, pero un poco es más buscando respuestas a esa situación nueva que vamos a vivir. Pues es que de hecho pasa con muchas personas, a veces yo he conversado que cuando uno está previo a un paseo se despierta más temprano, Claro, no duerme, pues, y yo creo que nos pasa a la mayoría. Claro, y hacemos y la lista de chequeo, a ver que no se me quede esto, que se me olvida, de pronto, ay, no había pensado en las pastillas, ay. Claro, pero entonces estamos moviéndonos en torno a esa situación para que no nos pase nada malo, ¿cierto? Entonces, yo creo que esa es como la manifestación más típica, el hablar mucho de eso, el movernos mucho. Bueno, en la persona con autismo es muy probable, primero, que no identifique claramente ni siquiera qué es lo que le está pasando, pero su organismo sí está teniendo esa reacción, ¿cierto? Entonces, puede que no lo pueda decir tan claramente, entonces puede que esas expresiones repetitivas van a ser una manifestación muy común de la ansiedad, el hacer preguntas repetidas, repetidas, repetidas. Puede ser de lo mismo, pero uno no lo ve como en función de la preparación, sino ya nos vamos, o la playa, la playa, la playa, la playa, la playa, la playa, ¿cierto? Entonces es claramente alrededor de esa situación, pero no encontrando como las respuestas o los caminos de cómo prepararse para eso. Pero, por ejemplo, en una persona con autismo no siempre es con esa repetición, como en el caso de Nicolás, se puede manifestar de otra manera. Claro, puede ser la repetidera, puede ser también con su cuerpo, entonces puede que haya un aumento de estereotipias, ¿cierto? De movimientos repetitivos. Yo creo que ese nos pasa a todos, lo que pasa es que en ellos va a ser más evidente, pero es muy típico uno ver una persona ansiosa que mueve el pie o que empieza a mover el lápiz, ¿cierto? Nosotros no vamos a aletear, pero de pronto sí hay personas que empiezan a mover la pierna o a hacer algo así. Pues yo he escuchado, el otro día conversaba con alguien que me decía que sufre de ataques de ansiedad, una persona pues neurotípica, y me decía que siente que no, que no puede respirar, entonces que piensa que se va a morir. Exacto, entonces todas esas sensaciones del cuerpo que tienen que ver como con todas las reacciones del sistema nervioso autónomo que nos prepara para la acción, entonces se ven aumentados, que sería todo el sistema cardiovascular, entonces podemos sentir taquicardia, la digestión, entonces empieza a sentir como todo ese peristaltismo alborotado. Entonces, claro, esas sensaciones para ellos, que sabemos que también son difíciles a veces de entender e interpretar, son reacciones muy molestas, son sensaciones que les molestan y puede ser que entonces ya reaccionen también con llanto o con malestar, pues como con rabia incluso. Puede ser con rabia. ¿Y hay algún indicador como de que en autistas se presente más la ansiedad que en personas neurotípicas? ¿O es igual o qué se sabe? Definitivamente sí, o sea, es más que en la población general. Y imagínate que las estadísticas cada vez dan un índice mayor. Sí, antes se hablaba de que podían ser el 20% de las personas con autismo pudieran presentar ansiedad pues ya significativa, después que el 40%.
y ya inclusive hay estudios que muestran que hasta el 80%. Inclusive pues mucho de lo que vamos a hablar hoy está basado en ¿El los... 80? Imagínate, 80. O sea, eso es mucho. Hasta el 80%. Hace poco que tuvimos la fortuna de compartir con Isabel Paula, una psicóloga y también escritora dedicada al autismo y que ha escrito varios libros, entre ellos uno de ansiedad en el autismo. Inclusive dice que por eso, por ese porcentaje tan alto, posiblemente ni siquiera lo deberíamos considerar como una condición asociada al autismo, casi que se vuelve un poco inherente al autismo. Ajá. Pero bueno, sí es cierto que en unas personas autistas va a ser mucho más notoria esa ansiedad y va a ser bastante interferente con su calidad de vida. ¿Y por qué será que lo presentan? O sea, sí, ¿por qué las presentan? Pues porque presentan ansiedad. Ay Dios, esas son todas respuestas muy largas. Yo creo que tendríamos que mencionar dos explicaciones. Una, lo que serían los mecanismos neurobiológicos. Y dos, podríamos referirnos al por qué respecto a los desencadenantes. Entonces, bueno, yo no voy a hacer aquí una explicación pues, neurobiológica muy extensa porque tampoco la podría hacer perfecta, pero sí entiendo que hay algunos asuntos de esa neurobiología distinta que sabemos que del cerebro de ellos que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, que es la parte del organismo que nos prepara para la acción. Entonces es como si fuera un sistema nervioso autónomo hiperexcitado. Entonces es estar como en alerta permanente. Es como estar en ese plan de fuga permanente, ¿sí? Como estar así Pues a la casa, como con las antenitas siempre despiertas o casi que con los sensores de peligro disparados permanentemente. Tenaz, porque una cosa es que se active el sensor cuando se necesita que se active y otra que se mantenga activado. Entonces, parece ser que pueden en algunos, yo no sé si en algunos casos o que una de las explicaciones sí tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Y el otro por qué es los desencadenantes. Entonces, cuando una persona con autismo puede presentar ya una ansiedad mucho más elevada. Uno, cambios, definitivamente todo lo que son cambios de rutina. Que eso ya sabemos, eso lo hemos hablado pues ya en varios episodios. Lo podemos ver como malestar, como irritabilidad, pero en realidad a ellos les genera angustia cuando algo no ocurre como ellos están acostumbrados, cuando algo no funciona de una manera predecible para ellos. ¿Sí? Entonces definitivamente los cambios los tornan muy ansiosos. O sea que cuando decís cambios te referís a lo que es cosas que no esperaban, ¿cierto? O sea, si esperaban que algo sucediera de una manera y no sucede como esperaban, ¿a eso te referís con esos cambios? A situaciones que ocurren distinto a como ellos la guardan en su memoria. Porque hemos hablado, ellos aprenden más por memoria, ellos tienen una capacidad de almacenar información visual muy grande. Entonces, cuando algo se sale como ese esquema, se sienten como perdidos, se sienten angustiados. Bueno, ese es uno, cambios de rutina, cambios del ambiente. Otro diría que son los ambientes impredecibles o situaciones impredecibles, situaciones donde no es muy claro qué va a pasar, no es muy claro qué va a suceder allí, no es muy claro con quién van a estar, o sea, situaciones, todo lo que es impredecible, ellos, todo lo que sea incertidumbre, los mata. Yo creo que a todos en extremo nos podría suceder, pero en ellos no tener como toda la claridad de lo que va a pasar, la incertidumbre de verdad es un detonante de ansiedad muy grande. Ay, no, es que estaba acá acordándome que nosotros nos acostumbramos, después de esa época del colegio que de verdad fue tan intensa la ansiedad de Nicolás, además permanecía angustiado. Qué pecado. Entonces ya nos fuimos acostumbrando a avisarle qué iba a suceder. O sea, como mira, vamos a ir al restaurante, nos vamos a sentar un rato y vamos a esperar. Y veíamos como cuando le avisábamos qué iba a suceder, aunque fueran tiempos de espera muy largos o con mucho calor o con situaciones incómodas, el hecho de saber lo que va a suceder, o sea, para Nicolás es un gran apoyo. Para Nicolás y muchos Nicoláses. Sí. Bueno, la otra situación
yo diría que les genera mucha ansiedad es estar en contextos de lo que hoy llamamos no amigables para el autismo. ¿Qué es eso? O sea, ambientes donde o bien no se le da mucha información de qué va a pasar, o ambientes que son como muy caóticos, donde no hay como rutinas establecidas, o ambientes donde no se le dan elementos visuales para que ellos entiendan mejor, o en general situaciones donde ellos no comprenden, ¿sí? O por ejemplo, donde hay mucha carga de estímulos, o que se habla demasiado, o demasiado duro, o demasiada gente hablando al tiempo, donde toda esa carga sensorial se va elevando, ¿sí? Y se van abrumando. Entonces, esos ambientes definitivamente los tornan muy ansiosos. Yo diría que también hay otras situaciones, si son ambientes donde ellos tienen que hacer un esfuerzo muy grande durante mucho tiempo para comportarse apropiadamente según lo que los otros esperan, que va en contravía de su propia naturaleza. Por ejemplo, el estar quietos mucho rato, si es una persona inquieta, si es el tener que saludar mucho, hablar mucho, responder mucho, en situaciones que ellos no quisieran, ¿sí? Entonces, eso creo que también los molesta. Y también ya personas con autismo que son conscientes de su autismo y que están haciendo ese enmascaramiento, o sea, que tienen que estar como tratando de disimular para que no se les note su autismo. Entonces, claro, es estar sometidos como a esa presión de que no se me note, que no se me note, que no se me salga, que no me va la mano, tengo que estar mirando a los ojos. Bueno, claro que es que en últimas, pues cualquier situación que no le permita a uno comportarse de manera natural, sí tiende a ser estresante, pues para cualquiera, obvio, ¿no? Obvio, exactamente. Para ellos más. Eso. Entonces, en general, yo creo que eso los estresa y los torna muy ansiosos, y lógicamente situaciones o entornos donde ellos hayan sentido rechazo o se hayan burlado de ellos, o donde se hayan presentado episodios de maltrato de algún tipo, Claro. ¿cierto? Porque no siempre van a ser pues los episodios de sangre, pero a veces hay temas de compañeros o de maestros incluso que les hacen comentarios, o que ellos se sienten maltratados o se burlan de ellos. Entonces, yo creo que eso para ellos o para cualquier ser humano obviamente genera mucha ansiedad, y es donde vamos a empezar a ver, por ejemplo, mucha evitación. O sea, ellos van a tratar de no ir allá, y puede que lo expresen de una manera que lo vamos a interpretar como conducta oposicional, como pereza, y posiblemente lo que estamos viendo es pura ansiedad. Bueno, y ante una situación de ansiedad o incluso pues un ataque de ansiedad, ¿cómo podríamos apoyarlos o qué se debe hacer? Yo pensaría que no tenemos que hablar solamente en el momento en que ya la presenta, que es más difícil, sino que en todo ese esquema actual donde tratamos de, por ejemplo, irnos desde el antes, yo creo que lo primero es tratar de crear esos ambientes amigables, ¿cierto? Ambientes predecibles, ambientes estructurados, ambientes donde hacemos esa anticipación, ¿sí? Ambientes donde están sensorialmente adaptados a sus necesidades, donde las exigencias que se le hacen están acordes también a su nivel comprensivo, donde la forma como les hablamos es también fácil para que ellos la puedan decodificar. Entonces, yo creo que un asunto tiene que ver con eso, como con crear esos entornos que llamaríamos amigables. La segunda forma de ayuda estaría relacionada con, en la persona específica, ya mirar qué es lo que les está desencadenando esa ansiedad. Entonces, supongamos, estamos viendo que el tema de ir a espacios sociales no está queriendo salir. Se quiere quedar encerrado. Eso pasa con frecuencia. A mí muchas mamás me han dicho, no, es que no hay quien lo saque de la casa, se estresa mucho. Exacto. Si podemos detectar cuál es el detonante es situaciones de multitudes.
por ejemplo, se abruman en situaciones porque, no sé, fuimos a un centro comercial en una hora pico y desde eso no quiere volver a salir, ¿cierto? La idea es tratar de irlo preparando para ese tipo de situaciones y irle generando las famosas aproximaciones sucesivas, Ajá. tratando de exponerlo, por ejemplo, en otros horarios, ¿sí? Entonces sería como tratar de detectar esos desencadenantes de ansiedad y ir haciendo ya sea una preparación así paso a paso o tratar de hacerle pues como esquemas con algunos de guiones o de historietas donde él se pueda enfrentar mejor a esa situación. Y por último, pues entonces ya también, cuando presente ya esa reacción de ansiedad y la podamos identificar, tenemos que ser muy sensibles, apoyarlos para que estén en un lugar tranquilo, para que puedan respirar despacio, porque cuando estamos con ese ataque de ansiedad, todo el organismo está hiperexcitado. Entonces necesitamos bajarle las revoluciones, ¿sí? Ujú. Y necesitamos bajar también el ritmo de la respiración. O sea, cuando uno está ansioso, uno empieza a hiperventilar, ¿cierto? Ajá. Entonces tenemos es que ir bajando ese estado y lo vamos a lograr teniendo un espacio tranquilo, donde la persona que está con él, que tiene que tener una buena conexión emocional con él, pues idealmente uno de los papás, también entonces se pone al frente, mira, te vas a calmar, todo va a estar bien, a respirar con él, a hacer algunos ejercicios que pueden ser de yoga o que puede ser simplemente vamos a pasar el dedito por un juego o vamos a estar estripando una pelotica, algo que acompañe algunas acciones que acompañen esa respiración y que finalmente sean pausadas, como para ir también tratando de bajarlo. Si ya le hemos practicado relajación, que es importante, o eso de la respiración, lo debemos practicar en distintos momentos del día para que en ese momento también lo ayudemos a relajar. Para otros será, por ejemplo, mecerse, hacer alguna Ajá. actividad, pero que tenga algún tipo de repetición, algo rítmico, ¿sí? Entonces, por eso a veces ya inclusive existen elementos que ellos pueden utilizar, que les podemos dar, pues como la pelotita antiestrés o una bolita que giran, todos esos elementos que en un momento dado su atención va a estar más focalizada en eso y los puede ir relajando. Ay. Pero entonces ahí habrá diferencia con el manejo de alguien que no tenga autismo. Sí, cierto. O sea, según eso depende mucho también específicamente de la persona. Claro, porque ese es el conocimiento que tenemos que tener. Puede que a una persona con autismo le entregamos la pelotita antiestrés y la tira lejos, ¿sí? Sí. Entonces yo creo que eso puede que no lo sepamos desde el comienzo. Creo que la forma como ellos reaccionan nos puede dar una pista. O sea, puede ser que empiecen a girar, entonces a dar vueltas o que empiecen a saltar. Entonces, bueno, de pronto necesitamos buscar algo de ese estilo. Puede que otro lo haga más con las manos, con el steaming, que también vamos a hablar en otro episodio de las estereotipias. Entonces puede que eso nos dé la pista de que un elemento manual le puede ayudar, ¿sí? Algo que girar, algo que voltear, algo que tocar. Entonces yo creo que eso no existe pues como el manual preestablecido. Creo que tiene mucho que ver con cómo va uno conociendo al niño o a la persona y Sí. cómo le ayuda. Sí, acá estoy cayendo en cuenta que esa observación que toca mantener, porque, por ejemplo, yo me pillé el otro día que Nicolás se calma con los patrones, o sea, la repetidera finalmente es un patrón que es verbal. Exacto. Y, por ejemplo, él antes en los supermercados, en la fila, como eso era toda larga y tampoco se sabe cuánto va a durar, empezaba, le iba acomodando lo que les digo y se templaba y empezaba a repetir. Y bueno, ya empezamos a trabajarle el tema, le avisábamos, pues le hacíamos dibujitos de cómo va a ser y toda la cosa. Y en la medida que fue avanzando y fue entendiendo y lo fuimos preparando, yo lo vi que en la fila empezaba, hoy en día lo hace, empieza a mirar, como que se queda, mira al horizonte, luego mira el techo, luego mira al otro lado, otra vez el horizonte, otra vez el techo, otra vez el otro lado. O sea que él
armó su propio patroncito Ajá. para relajarse. Y yo Ujú. incluso he visto que si se le interrumpe, o sea, yo me demoré para darme cuenta de que eso pasaba, yo lo veía ahí parado. Y de pronto yo le hablaba y se estresaba. Y era porque le rompía el patroncito. Ya después cuando observándolo mucho me di cuenta, vi que es que armó el patrón que lo tranquiliza. Y mira, es súper, o sea, no cualquiera lo notaría, porque es que es ahí quietecito, apuntando la mirada a diferentes lugares, pues a los mismos 3 lugares en un ritmo exacto. Sí, y ahí yo creo que, por ejemplo, él la encontró de una muy buena manera, porque de hecho es muy sutil, tanto que mucha gente no se da cuenta, Ajá. y lo que nos interesa no es que la gente no se dé cuenta, porque es que mira que hay también mucho la tendencia a que, ay, que no se note, que no se note, no, lo que nos interesa es que él esté bien. Ajá. Habrá cosas, sí, pues muy inapropiadas, por decir algo, en una fila del supermercado. Nicolás, que lo he visto, pues con sus peloticas antiestrés que las tira y que suenan duro y que, pues, de pronto en algunos momentos, pues, o en la misa, pues, o en otro lugar, no va a ser muy apropiado. Ajá. Pero sí es ir encontrando maneras o actividades o elementos, como te digo, manuales o visuales. Por ejemplo, lo que te digo, en una imagen, como el signo de infinito, hay uno que es así, y que él con el dedito va pasando por ahí, Ajá. ¿cierto? O un relojito de arena, que Ah, lo sí. voltee, lo ve caer, vuelve y lo voltea y que se enfoque. Entonces son cosas que yo digo, pues podemos ir encontrando la forma con cada uno y las tenemos que ir ensayando también en casa. Claro. Bueno, ¿y qué no hacer? Porque una vez la embarra tremendamente. Te devuelvo la pregunta, ¿cuáles cosas de las que ya has vivido sientes que o no deberías haber hecho o que no se deberían hacer? Y yo ya te complemento. Pues ve, de pronto, lo que pasa es que es muy difícil y yo creo que ya yo lo he confesado acá muchas veces, y es que en esos momentos tan tensos donde ya él está súper disparado y además hay gente alrededor, eso a mí me genera mucha angustia y como me da pena de la gente, entonces pienso, o sea, como que la reacción inmediata es o decirle, no hagas bulla, quédate quieto, quédate callado. Alguna vez les conté por ahí que le generó ansiedad un cambio de planes que hubo y me puse fue a regañarlo en una cafetería y a pelear con él. Sí, claro. Y pues ahí diría yo pues que la embarré tremendamente. Pero es que no, o sea, yo misma no, es como una reacción muy automática, ¿sí me entiendes? O sea, yo no alcanzo a pensar, ay, voy a pegarle un grito a Nicolás. No, yo le pegué el Sí. grito. Pues no lo pienso, ¿sí? Sí, claro. Pero sí, si estamos hablando y si tu pregunta era qué no hacer, lógicamente la primera es esa, es entender que está ansioso y no regañarlo, no pretender que no lo exprese, porque es que va a ser peor y se va a poner más mal. Entonces yo diría que una es esa, no regañarlo, no juzgarlo, ¿cierto? Tampoco forzarlo. Si vemos que hay una ansiedad muy grande, pues recordemos que ansiedad es como esa sensación la sensación de que puede haber algo amenazante, de enfrentarnos a algo potencialmente dañino. Entonces puede que ellos tengan ansiedad de algo que no es verdaderamente dañino. Puede ser que ellos tengan mucho temor, por ejemplo, de lo que decíamos ahora, de ir al centro comercial, y en sí mismo el centro comercial no es dañino, ¿sí? Pero él lo percibe como una amenaza. Entonces, llevarlos obligados a la fuerza, a las malas, a punta de obediencia, a punta de seguir instrucciones con un esquema vertical, no va a funcionar, porque entonces posiblemente va a estar tan mal que puede inclusive llegar o autolesionarse o agredir. Entonces, Ajá. si necesitamos enseñarle a afrontar esas situaciones poco a poco y con distintos apoyos, no hacerlo a las malas. Bueno, ¿y en qué momento se busca apoyo profesional? O sea, ¿cuándo sé yo que ya definitivamente hay que atender el tema específicamente con profesionales? Pues yo pienso que es cuando lo que ya la familia sabe hacer no está funcionando, o sea, cuando ya hemos hecho ajustes del ambiente, ya tenemos claros los desencadenantes, ya hemos tratado de que la rutina sea predecible, hemos tratado de darle el paso a paso para irlo enfrentando.
Y, por ejemplo, hay síntomas como que se le altera el sueño, que se le está alterando la alimentación, que está o llorando mucho o haciendo una evitación muy severa, ¿cierto? Ajá. Entonces yo diría que, pues bueno, primero el profesional que tenga, pues como de cabecera, que también los debe conocer muy bien, lógicamente enterarlo de esto y pues ya mirar entonces si se consulta con psiquiatría infantil. Yo diría que cuando ya o eso está afectando la calidad de vida o ya casi que agotamos las estrategias que conocemos y ya no están siendo suficientes. Bueno, yo creo pues que por lo menos a mí me aclara un poquito ahí el tema con esto. No sé, María Elena, si tuvieras algo que agregar. No, yo creo que también es un tema demasiado extenso, demasiado importante. Casi que es una invitación a todas las familias a estar muy atentos a identificar esos signos de ansiedad en su hijo y, como decíamos, pues en vez de juzgar, tratar de ayudar al máximo. Entonces yo creo que dejémoslo ahí y bueno, posiblemente habrán otras aristas que podemos ir ampliando luego. Nos vemos, chao.